Ya ahí estamos la charla, falta un minutito. Bueno, y largamos. Y largamos. Ahí el gran Copérnico, como siempre, firme. No me aparecen en la pantalla los que están agregados, pero bueno, de vuelta, por favor, saquen el audio, así no se pisa la conversación. ¿Estás ahí, Alfred? No te veo. Sí, estoy acá. Ah, ahí está. Bueno, ya son falta un minutito, pero yo soy muy ansioso, no puedo esperar tanto tiempo. Yo no quiero hacer una presentación tuya. La verdad es que cuando hablamos de lúpulo y lúpulo argentino, y no de lo que son técnicas de adición de lúpulo y todo lo que es estrictamente hablando del lúpulo en la cerveza, sino cuando hablamos de la planta lúpulo, todos nombran a Alfredo Rosati. Es como la figurita más conocida en el mundo argentino desde lo que es el lúpulo como planta. Pero contanos un poco y contarle a todos los que tengan ganas de escuchar esta charla y que después la puedan ver. Ya hubieron muchos que me dijeron que no podían estar presentes, pero después la van a ver. Contarles a la gente quién es Alfredo Rosati, vinculado con el lúpulo, ¿no? ¿Cuál es tu historia con el lúpulo? Mirá, yo me vine en el año 89 al Alto Valle de Río Negro, acá en la ciudad de Cinco Saltos, a estudiar agronomía. Me recibí en el año 96, mediados del 96, y dentro de todo el programa que tenemos nosotros en la carrera, que eran 38 materias, teníamos una materia que llamaba Cultivos Especiales, y dentro de Cultivos Especiales tuvimos un módulo que era el de lúpulo, que lo daba Leopoldo Lescobar, un doctor en agronomía esloveno, ¿sí? Que estuvo trabajando muchos años acá en Argentina y fue uno de los que le dio soporte al cultivo del lúpulo en ese momento. Yo me recibo, como te decía, en el 96 y en marzo del 97 me contrata Quilmes para empezar a trabajar en el área de producción de lúpulo, acá en el Alto Valle. Y a partir de ahí es como que no solté más al lúpulo. Empecé a trabajar en el año 97, estuve trabajando en todo lo que era la parte de producción propia de la empresa y después, obviamente, relacionado con todos los productores del Bolsón. Y a partir de ahí es como que, a pesar de estar inmerso en una zona netamente frutícola, como es la del Alto Valle, siempre estuve abocado a la producción de lúpulo. Y ahí fue desde el año 97 que vengo trabajando con lúpulo. Bueno, es un poco llamativo, ¿no? El lúpulo en la Argentina, históricamente hablando, es una plantación bastante nueva y no fue al Bolsón primero, ¿no? Como que justo ayer me llegaron cervezas de Tandil y cuando charlábamos un poco de esto de la charla y cómo iba a ser la charla, vos me contabas que las primeras plantaciones no fueron en el sur, sino que fueron en todo lo que es la comarca de la Tierra de la Ventana y alrededores, ¿no? Exactamente. Vos es que siempre estuvo centrada en Buenos Aires. De hecho, los primeros ensayos oficiales de Argentina fueron alrededor de 1920 y fueron en Lavallol. Y los empezó la Escuela de Agronomía. En Lavallol. En Lavallol, en la zona de Lavallol, y bueno, en ese momento la Escuela de Agronomía hizo los primeros ensayos oficiales respecto al cultivo del lúpulo. Después sí, se fueron a la zona de, más o menos en 1935, empezaron en Sierra de la Ventana, ¿sí?
y unos años después se van a la zona de Mar del Plata, ahí a Nicanor también. Ajá. Pero fue una apuesta muy grande porque para ese momento vos pensás que el referente nuestro de Argentina era Alemania y las unidades productivas alemanas eran muy chicas, de hecho hoy lo siguen siendo, Sí, y acá se establecieron superficies de más de 80 hectáreas, era gigante para lo que era la época. mira. Y después, en el año 47, hacen ensayos en la provincia de Río Negro, más específicamente en Cipolletti, y en el año 49 ya empieza la actividad comercial, ¿sí? La actividad productiva de lúpulo en la zona de Cipolletti. Sí. Después ya, mediados del 50, ya se van para la zona del Bolsón, que en realidad el cultivo también venía de abajo, ¿no? De los galeses, fue subiendo por el río Chubut, pero bueno, Ajá. la actividad netamente productiva empieza después del 50 en la zona del Bolsón, ¿no? O sea, es que yo es como que a veces te escucho y cuando hablamos y las charlas que hemos tenido previas, que fueron charlas de más de 2 horas hablando, Sí, sí. y bueno, y se sabe que el lúpulo crece en la latitud 35 a 55, ¿no? Más allá de que tal vez todo lo que es la comarca del 42 es hoy lo que más se percibe, ¿no? Pero eh, es decir, nosotros tenemos muchas tierras que puedan ser sembrados lúpulos. De hecho, Armando Marc de Quarryman me mandó a hacer una cerveza con lúpulo de la región. De modo que a mí lo que me viene a la mente, lo primero que me viene a la mente, y más habiendo estudiado tanto sobre el vino y habiendo todo lo que es, o lo que son las denominaciones de origen en todo el mundo, y las diferencias que hay en los vinos por la región, más allá de que estemos hablando de la misma cepa, un poco como que a mí lo primero que me viene a la cabeza es esto: ¿por qué en vez de no hablar de lúpulo argentino, no hablamos de lúpulos de distintos terroirs, de distintas regiones, y buscar a ver cuáles son los perfiles que entregan cada región? Creo que desde lo que es en la historia en la Argentina, el lúpulo es muy poquito, o hace muy poco, estamos hablando del 50, es decir, son 70 años nada más de historia, y una historia muy particular, porque en la Argentina el lúpulo, esto lo vas a contar mucho mejor vos, ¿no? El lúpulo siempre tuvo un fin distinto al que tiene hoy. Hoy tenemos un lúpulo, o hoy esperamos de un lúpulo una complejidad que en el pasado no se buscaba. Pero también un poco como, a ver, definamos al lúpulo argentino, qué potencial puede llegar a tener, ¿no? Porque, Sí, tomo un poquito lo que vos me decías respecto a, podemos empezar por el tema de los lúpulos argentinos y por ahí separar en dos grupos, porque hoy tenemos 3 variedades, ¿sí? Ya inscritas como variedades, que son nacidas, son desarrolladas en Argentina, y después tenemos variedades que son introducidas, y que ahí es donde tiene mucho que ver también lo que vos estás mencionando, que es el terroir, que de hecho ya hace unos años que se viene estudiando, es muy fuerte esto en uva, en vinos, pero de hecho ya hace un par de años que se viene estudiando también el lúpulo, porque es sabido que cada zona, ¿sí? Que lo que denominamos un terroir, que básicamente es el suelo, el agua, el clima de ese lugar, y las prácticas agronómicas, que no son menores en este caso, que también tienen su influencia y bastante bueno, importante, definen a cada lúpulo, independientemente de la variedad. Incluso podemos hablar de la misma variedad, y una misma variedad puede tener distintos tipos de perfiles dependiendo de la zona. Y eso es lo que hace muy interesante
al lúpulo y a la utilización que le dé cada cervecero al lúpulo, porque no quiere decir que sean ni mejor ni peor. Muchos Claro, años, claro. yo escuché durante muchos años que muchos cerveceros dicen, no, tal zona es mejor que la otra para producir lúpulo. Y hay como un preconcepto que no está bueno. Yo creo que lo que hay que tratar de No, capaz que me trabajar expresé mucho. mal. Lo que yo te quise decir es que si Perdón, yo no Cacho, banco la teoría. que estaba ahí uno, Hernán Testa, ahí está. Ah. Lo que nosotros hoy tenemos que un poco tratar de trabajar fuerte es este tema de explotar el perfil que me da cada variedad y en cada lugar, incluso dentro de una región. Nosotros en el Bolsón podemos definir 3 zonas distintas, marcadas dentro de la zona del paralelo 42, que vos nombrabas el paralelo 42. Es Este, un poco lo que te contaba, si podemos definir al Malbec dentro de lo que es la uva, ¿no? Y podemos hablar en Mendoza, el Malbec, qué sé yo, de Luján de Cuyo, el Malbec del Valle de Uco, el Malbec de San Rafael, el Malbec saliendo de la provincia, el Malbec salteño, el Malbec sanjuanino o el del sur. Y entendemos que es una uva que en Francia no da una buena calidad de vino, pero acá en la Argentina el tipo de perfil que da es excepcional, es mundialmente conocido y valorado. Creo que con el lúpulo se podría llegar a aspirar a decir, bueno, a ver, el lúpulo de tal región y dentro de las regiones que vos decías del paralelo 42, ¿no? Como los distintos perfiles, sin hablar de que uno es mejor que el otro. Totalmente, totalmente. Yo creo que un poco hay que dar por tierra, o incluso si querés ya comparando con otro tipo de lúpulos que vienen incluso de afuera. Porque hoy también tenemos preconceptos de que lo que viene de afuera es mejor que lo que tenemos Sí, acá. sí, sí, eso Y es un tema que me gustaría charlarlo, ¿no? Porque creo que hay verdades y mentiras sobre eso. un poco tiene que ver con esto de los mitos, ¿no? De pensar que todo lo que viene de afuera es mejor que lo que tenemos acá. Y la realidad es que nosotros tenemos que, digamos, tenemos el deber o la tarea de entender que los lúpulos que tenemos acá eh, no son ni mejores ni peores, sino que tienen distintos tipos de uso, mediante los cuales los podemos explotar o llegar al 100% de su potencial. Que eso es, que yo creo que esa es la tarea que nos debemos todos, ¿no? Empezar a explotar cada uno de los lúpulos y empezar a diferenciarlos. Vos nombrabas el caso de las uvas. Caso Merlot, caso Malbec. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Vos al principio de la pregunta me preguntabas por el tema del paralelo, que se produce el lúpulo entre los 35 y los 55. Nosotros como país, Argentina tiene una gran ventaja respecto a otros países como Chile, o incluso Brasil. Brasil está produciendo lúpulo, por ahí le está costando mucho porque esto de la latitud tiene mucho que ver con la incidencia de las horas luz, que es una condición clave en la producción de lúpulo. Pero no quiere decir que el lúpulo que se haga fuera de esta latitud sea peor. Ahí hay una cuestión agronómica que favorece la producción en esa franja, ¿sí? Y de hecho es parte de lo que tiene que ver que estás nombrando vos ahora, de ir definiendo distintas regiones, incluso los lúpulos que se dan en distintas regiones, e ir ponderando las virtudes que cada uno de esos lúpulos va presentando, ¿no? Bueno, yo te lo planteo desde un lugar distinto, ¿no? Fíjate que en No, Argentina teníamos sí, plantaciones de vino, de vid, ¿no? En distintos lugares del país, de hecho, hasta en Buenos Aires, hay un emprendimiento en Chapalmalal, ellos tuvo también su vino y ahora están empezando de vuelta. Y hablamos siempre como Mendoza,
como, por favor, los que puedan, anulen el audio, así no se pisa la charla. Y te decía, hoy hablamos de Mendoza como la región argentina, pero por ejemplo, Uruguay está haciendo vinos excepcionales y buscaron cuál es la cepa que mejor se adapta a la región del Uruguay. Entonces, ellos hoy Uruguay es conocido mundialmente por el tanat que hace, y es un tanat excepcional. Entonces, me parece que vos dijiste algo que es muy importante, y es la identidad del lúpulo nacional. Nosotros no podemos compararlo, o sí lo podemos hacer, pero la realidad es que Estados Unidos hace un tipo de lúpulo, Nueva Zelanda hace otro, pero también por años Alemania fue el principal exportador de lúpulo en el mundo. Convengamos que el lúpulo alemán, si lo querés usar para aroma, mucha gracia no da, ¿no? Entonces, me parece como que es injusta la comparación, y peor aún, nos hace perder la idea de tener una cerveza con un perfil de un lúpulo claramente argentino y tener trascendencia desde ese lugar. Creo que hay, por eso que hay mentiras y hay verdades. Me parece que históricamente la Argentina buscó lúpulo para amargor, no hubo inquietud de lúpulo de aroma, de modo que no hubo un desarrollo. No sé si es solamente agronómico, me parece que no es solamente agronómico, creo que también todo lo que es el tratamiento del lúpulo es fundamental. Y recién ahora está empezando esto, ¿no? ¿Vos qué pensás? Exactamente. Y nosotros también, por ahí son odiosas las comparaciones. Para dar un ejemplo, mapuche, por ejemplo, mapuche que muchas veces se lo compara con variedades norteamericanas. Hay que pensar que mapuche es una variedad que viene de la década del 80, mediados del 80, se registró a principios del 90, pero viene del 80. O sea, estamos hablando de una variedad que ya tiene unos casi 40 años, ¿sí? Comparándola con variedades hoy que está muy de moda, todos los lúpulos norteamericanos. Obviamente son lúpulos que hoy se han trabajado, ha habido, sobre todo en Estados Unidos se invierte muy fuertemente y tienen una estructura no solamente privada, sino del Estado, ¿sí? A través de las universidades. También quería llegar ahí, ¿no? Claro, acompañando las investigaciones. Y este tipo de variedades que hoy se buscan, se invierte muchísimo, hay mucha tecnología y obviamente están sacando unas cosas que son impresionantes, pero que no dejan de ser distintas a la nuestra. Y la nuestra no deja de ser, no deja de tener sus virtudes también. De hecho, si uno habla, mapuche en su momento fue comparada contra Hallertau, y lo hicieron un equipo de degustación allá en Heineken, y la verdad que mapuche en ese testeo, en esa prueba triangular, siempre dio más alto, y lo hicieron los europeos. Hoy, de hecho, mapuche, hay una cervecería muy famosa, que es Lef, que lo sigue usando para hacer la Lef Royal. Y tiene sus virtudes, digamos que por un lado vos ves eso y decís, che, mirá cómo son las cosas, que hoy los europeos le ven más virtudes a nuestros lúpulos que nosotros mismos. Pero eso está por nuestra idiosincrasia de que todo lo que viene de afuera, en muchos casos es mejor, pero no siempre es mejor. Pero ya por el hecho de que venga de afuera, ya nosotros nos planteamos como en una posición muy inferior. Y por eso insisto en esto de que hay mentiras y hay verdades, porque la realidad es que yo he probado cervezas argentinas hechas por cervecerías. Siempre comento la que probé que hizo Pablito Méndez de Owe, que me dio a probar en Chipoleti, y era con nugget, y el nugget tenía una ananá impresionante, parecía el aroma de los caramelos Subus azules. Sí. Nosotros no tenemos ese registro. Nosotros hablamos del lúpulo argentino nuestro como cítrico por al lado del pomelo, resinoso,
y hasta ahí, no le sacamos más. Y la verdad es que creo que tenemos un potencial de tener lúpulos con un perfil aromático excepcional, pero no solo eso, sino que no lo conocemos, no sabemos cuál es el perfil que puede todavía dar, porque no hubo tratamiento, siempre hubo búsqueda de amargor, ¿no? Totalmente cierto. Vos es que nosotros en nuestra actividad estamos, Lúpulos Valle Selecto está conformado por 4 personas, 2 somos agrónomos, ingenieros agrónomos, y 2 son cerveceros. Uno es Pablo Méndez y otro es Rodolfo García, que son cerveceros y que a través de ellos dos hemos ido también buscando, en esta búsqueda hemos ido probando los lúpulos nuestros en distintos estilos, y como vos decís, vos sos testigo, probaste una cerveza hecha con Nugget, que dio un perfil impresionante. De hecho, nosotros hemos hecho testeos a ojos cerrados, digamos, sin saber variedades, y hay mucha gente que te describe el Nugget con un perfil totalmente distinto al que viene caracterizado por la misma variedad, y se dan cuenta que de golpe que descubren perfiles aromáticos que antes no lo, por una cuestión de preconcepto de la variedad, quiero decir, Pero esa es no la lo parte que a captan. mí me vuela la cabeza, porque si vos me decís que se hicieron ensayos y que los ensayos no dieron más que lo que hoy da el lúpulo, bueno, está bien, llega hasta acá y hasta acá llegó. Pero la realidad es que yo he probado que cervezas con lúpulos argentinos distintos y el perfil aromático fue impresionante, de modo que el potencial existe y creo que de alguna forma está clarísimo que desde el Estado está presente para cobrar impuestos, pero no está presente para apoyar estos emprendimientos. Y desde lo que son los cerveceros, tampoco hay una suerte, o esta es mi visión, que no quiere decir que sea la verdad, ¿no? Pero no hay una suerte de apoyo a las plantas, a los lupuleros, para decir, bueno, hagamos algo para mejorar nuestro lúpulo y tener, si bien ya tenemos 2 cervezas como estilos argentinos, tener una identidad mucho mejor de la que tienen esas cervezas. Y creo que podemos hacer, así como está la IPA Argenta, que como que tristemente se la describe como una cerveza, que como que aromáticamente no tiene la complejidad que puede tener una IPA americana. Yo estoy absolutamente convencido de que sí puede tener un perfil sumamente interesante que le puede competir a los mejores lúpulos aromáticos que se producen hoy en el mundo. Mira, vos hoy, hace un ratito también estábamos hablando del porqué de todo esto, de cómo llegamos también a esto. Porque en realidad es como que hubo muchas partes de la historia que contribuyeron a esta situación, ¿no? Y vos pensás que a lo largo de la historia de la producción de lúpulo en Argentina, siempre hubo, se hizo atendiendo las necesidades de una empresa, ¿sí? Y básicamente las empresas, hasta antes de que empezara toda esta movida artesanal, las empresas no buscaban distinguir estilos ni justamente aprovechar el potencial de cada variedad, ¿sí? De hecho, era lo mismo, acá en Argentina era lo mismo usar Cascade o Mapuche o Traful, y se usaba para la misma cerveza indistintamente. Entonces, eso hizo que el productor, de alguna manera, también, no digo que, es como que entraba en una zona de confort y no lo obligaba a buscar otras variedades, o básicamente estaba tranquilo haciendo lo que hacía porque el que le demandaba, su principal comprador, también estaba bien con lo que se estaba haciendo. A partir del movimiento, que eso es muy bueno, de los cerveceros artesanales, empieza como una preocupación por tratar de ofrecer a los cerveceros locales
un abanico más importante de variedades que no lo teníamos. De hecho, te puedo decir que hoy empezamos a tener un poco más de ofrecimiento y de variedades. Y eso, un poco lo engancho con lo que vos decís, es por la presión, entre comillas, no una presión mala, sino una presión buena de los cerveceros y los productores que empezaron a reaccionar, ¿sí? De hecho, muchos productores de la zona de la comarca son los que hoy están migrando o están reemplazando ciertas superficies por otras variedades, y es buenísimo, o están ampliando con otras variedades, y eso está muy bien. Bueno, pero ahí déjame que hacer un paréntesis. Sí. Para justificar un poco a la persona que se dedica a sembrar lúpulo, ¿cuánto tarda hoy desde un embrión a tener una planta productiva? ¿Cuánto tiempo tarda? Y esta cosa de la relación, a ver, siembro acá un lúpulo que hoy está de moda, y cuando la planta esté en condiciones de dar rendimiento, seguirá estando de moda. Bueno, nosotros acá te puedo dar un montón de ejemplos. Acá en el Valle, el otro día lo hablábamos de lo que fue la producción frutícola respecto a eso que pasó, que viste todas las variedades que se ponían de moda afuera, cuando se podían introducir al país, ya éramos vagón de cola, ya había pasado el tren y nos enganchamos de casualidad. Vos pensás que traer una variedad hoy a Argentina no deja de ser bastante tedioso, porque fíjate, ¿no? Si vos traes de Estados Unidos, vos tenés que avisar un año antes a Luzda que vas a traer una variedad. El UDA tiene que hacer un seguimiento del ciclo del lúpulo durante todo ese año, y enviarte un informe a SENASA, ¿sí? Donde te asegura que las enfermedades o plagas que el SENASA le pidió que le asegure que no las tengan, no las tienen. Una vez que pasó ese año y te autorizan a importarlo, vos recién ahí podés traerlo a Argentina, y de ahí tenés 2 años más, ¿sí? Porque el SENASA te obliga a tener un predio cuarentenario, donde vos tenés que dejar las variedades. Oportuno, no justo ahora. Claro. Y ahora, bueno, y ahí tenés que dejarlas 2 años más, donde gente del SENASA, los técnicos del SENASA, te visitan regularmente y van tomando muestras para asegurarse de que realmente no tenga ninguna plaga o enfermedad que sea exótica, que no esté acá en el país. O sea que ahí ya estás hablando de 3 años. Sí. Después de eso te lo habilitan para sacarlo del predio cuarentenario, para empezar a multiplicarlo, y en ese término de 2 años vos pudiste tener alguna idea del comportamiento agronómico de la variedad, que no termina de ser 100% cierta. Entonces de ahí necesitas un par de años más como para seguir probando la variedad en cuanto a su comportamiento agronómico, ¿no? Sí, sí. Y después viene la otra parte, que es la que calza, que es el matrimonio perfecto, que después, si en campo se comporta bien, al cervecero le tiene que también servir. Entonces estás hablando de no menos de 5 a 7 años para poder traer una variedad y que encima la puedas multiplicar y puedas llegar a plena producción. Entonces estás hablando de un tiempo enormemente importante para cómo se dan las cosas hoy, que hoy es todo mucho más dinámico. Claro. Y sumado a eso es pensar que hoy en Argentina, no voy a decir nada nuevo, pero todo el tiempo son palos que te ponen en la rueda, y no tenés un Estado que te acompañe a través del INTA o de la universidad que favorece este tipo de cosas. Entonces terminan siendo esfuerzos propios de cada productor, que trata de buscarle la vuelta. Nosotros hoy en LBS hicimos un esfuerzo muy grande nosotros ya nos conformamos en el 2016, y te digo que hoy tenemos una colección de unas 19 líneas que fue fruto. Contale a la gente que está escuchando qué es una línea. Una línea es una variedad que todavía no está inscripta como variedad. Básicamente está en una etapa de investigación,
y recién cuando uno le inscribe pasa a ser líneas, ¿no? Le pone nombre, entre paréntesis, y ahí pasa a ser una variedad, ya inscripta, ¿no? Obviamente. Claro. Y nosotros nos llevó en LBS, nos llevó prácticamente 3 años poder conseguir y poder armarnos de un lote bastante importante de estas líneas, que son, algunas las pudimos traer de afuera y otras son de acá, y hoy estamos en una etapa de empezar a multiplicarlas, pero de acá a empezar a multiplicarlas y tener un volumen importante, estamos hablando de por lo menos 3, 4 años más. O sea que fíjate, ya venimos de 4 años de búsqueda de estas líneas, y de acá para adelante tenemos 3, 4 años más. O sea que estás hablando de un horizonte de tiempo bastante importante. Claro, con las vicisitudes de un país que tiene un dólar absolutamente inestable, donde por momentos se compra afuera, de modo que el lúpulo nacional se deja de comprar, y se compra nacional cuando no se puede comprar el extranjero. Entonces, hay también parte del cervecero una situación que es lógica desde un punto de vista, pero en general el cervecero argentino critica al lúpulo argentino. Pero tampoco hay un compromiso para con los lupuleros para decir, bueno, te garantizo una compra de modo tal que todos los emprendimientos que puedan hacerse en pos también del propio cervecero sean factibles de realizarse. Me parece como que... Eso que vos decís es muy cierto, claro, eso que vos decís es muy cierto porque el productor necesita tener cierta seguridad respecto a la compra de su lúpulo, que estas cosas en Estados Unidos o en Alemania se hacen bajo contrato, entonces le dan cierta garantía al productor. Acá, hoy, básicamente eso no existe, salvo con Quilmes, que como empresa firma contratos con productores, y hay productores que le venden parte de su porcentaje, pero fuera de lo que es Quilmes no hay un mercado formal de contrato, siempre es una cuestión de oferta y demanda, es lo que se llama un mercado spot, claro, y obviamente... pero perdóname que te corte. Sí. Sin tener ninguna animosidad para con Quilmes, no viene al caso hablar mal de Quilmes, pero a Quilmes no le interesa un lúpulo de aroma. Las cervezas que hacen ellos son, aromáticamente hablando, son absolutamente distintas a las que puede hacer todo el mundo de las cervecerías artesanales, de modo que Quilmes va a seguir buscando alfa-ácidos y asumo yo que lo que va a estar buscando es más rendimiento por hectárea, pero no va a buscar frutas tropicales o qué sé yo, otros tipos de cítricos o un perfil aromático distinto. De modo que... No, totalmente cierto. Por eso yo te comentaba que hasta hace pocos años, cuando todavía el mercado del cervecero artesanal no estaba, o estaba en sus inicios, estaba todo regulado por ese tipo de interés, porque no había un interés sobre una u otra variedad, sino que simplemente se las agrupaba en aromáticas y en cervezas de amargo, y obviamente hubo una tendencia, de hecho, o sea, la mayor cantidad de superficie que hoy hay es porque en su momento Quilmes demandaba más ácidos alfa por una cuestión de rendimiento, ¿no? De cerveza, de rendir más. No por una cuestión de qué podían explotar o qué perfil podían explotar de cada variedad. Lo que yo sí te comentaba ahora es que respecto a la parte comercial, ¿no? Porque el productor también, como vos decías hoy, estamos en una situación de desventaja como productores por una cuestión del dólar, por una cuestión productiva de la situación per se del país, que es una situación bastante compleja, y donde todas las predicciones que podemos llegar a hacer siempre son inciertas y nunca te permiten tener
cierta seguridad a la hora de avanzar, porque vos pensás que hoy un productor, sobre todo en el bolsón, por ahí muchos están de alguna manera limitados con superficie y tienen que optar por bajar algún cuadro para poner otra variedad, y eso significa menor ingreso de kilos, y por ahí dice, che, pero ¿lo podré vender? ¿No lo podré vender? Entonces, comercialmente hablando, que era un poco lo que estábamos hablando recién, es conveniente para un productor tener cierta seguridad generada a través de contratos, por ejemplo. Ahora, En el mercado. ¿tenés idea de la cantidad de lúpulo, de hectáreas de lúpulo sembrada que hay? Y la pregunta en sí va dirigida a ¿cuánto lúpulo no compra Quilmes o cuántas hectáreas no utiliza Quilmes para que, qué sé yo, ponerle que hubiera 100 hectáreas sembradas y Quilmes utiliza 80? Esas 20 hectáreas que quedan, para que tengan un enfoque de un lúpulo distinto. No sé si fui claro. Mirá, sí, fuiste claro, fuiste claro. Hoy en Argentina hay alrededor de 180, entre 180 y 200 hectáreas de lúpulo, y Es digo eso nada. porque por ahí, no es nada, no es nada, no es nada. Nueva Zelanda, Nombrá- ¿tenés idea cuando tiene, por nombrar un país que está en el mismo hemisferio? Me tendría que fijar los últimos datos, pero nosotros básicamente no existimos con respecto a Nueva Zelanda, Sudáfrica, países del hemisferio sur, que tienen mucha más superficie que nosotros. Obviamente Ahí preguntan si son los 180, asumo como que lo ponen en duda como poca cantidad, pero sí, es muy poca cantidad, es una... Sí. De hecho, de hecho, parte de estas 180, 200 que te estoy nombrando, ahí están incluidas las que están en Fernández Oro, que son propiedad de Quilmes. Sí, Hoy están creciendo, pero hoy deben tener unas casi 50 hectáreas netas, ¿sí? O sea que más o menos tenés en el Bolsón 130, hay gente del Bolsón acá que me está escuchando, me puede corregir, pero hay alrededor de 130 a 140 hectáreas. Y de eso hay un porcentaje que está contratado para Quilmes. Hoy, la verdad que te digo honestamente, habría que ver, porque más que nada se habla de kilos, los productores guardan cierta cantidad de kilos que sí lo dejan para el mercado artesanal, sí. pero en hectáreas hoy la verdad que no tengo el dato preciso de decirte, mira, Bueno, pero en realidad es un tema de volúmenes, ¿no? Puede ser volúmenes de hectáreas o de kilos, pero voy al hecho de si se podría tener plantaciones que tengan un tratamiento distinto. Para un lúpulo sí. que, mira, ahí dice Leandro que Nueva Zelanda tiene en el 2017 442 hectáreas. Nueva Zelanda Mm. debe entrar en la provincia de Santa Fe y sobra espacio todavía, más o menos. Sí, incluso en Río Negro, incluso en el Bolsón se podría llegar a mucho más todavía. Yo estaba hablando y estaba pensando, ahí en el Bolsón tenés dos productores que tienen alrededor de, entre los dos suman unas 25 o 26 hectáreas, que sí venden totalmente el 100% de su producción al mercado artesanal, y después el resto de la superficie está un poco compartida. Ahí habría que ver cuánto destinan al mercado artesanal y cuánto va a parar a la industria, ¿no? Pero yo calculo que hoy deben haber alrededor de unas 40 hectáreas, tirando un número más o menos ahí, que están destinadas al mercado artesanal. Claro, Pero obviamente nosotros tenemos una brecha muy grande para seguir creciendo si nos comparamos con otros países, ni hablar de Estados Unidos o Alemania, los no, grandes no, países productores del mundo, no. pero Es sí decir, con nosotros no otros países figuramos con... ni en el nuevo ni en el viejo mundo. No. No. Y la verdad, si me estás hablando de un valor menor a 200 hectáreas. Ahí preguntaba Copérnico, la CCU, por el otro gran grupo de holding financiero que manejan cervezas, CCU Sí. tiene plantación propia, compra en Argentina, importa. ¿Cómo se maneja Mirá, esa idea? producción propia no tienen.
Producción propia no tiene CSU en Argentina, y hasta, no sé en este último año, pero había un productor del Bolsón que le vendía unos kilos a CSU. No sé si lo sigue haciendo, la verdad que no sé ahora. Pero hasta hace unos años le vendía. Algo compraba CSU a un productor local, ¿no? De Bolsón. Pero no tiene producción propia, digamos, acá. Igual me llama la atención que qué poco lúpulo usan las grandes cervecerías argentinas, que con 200 hectáreas les sobra. Es decir, le tiran un pellet así de lejos. Porque en realidad le sobra, porque en realidad es esto un poco lo que veníamos diciendo recién. Vinimos de toda una historia de muchos años de producción de casi univarietal. O sea, hasta no Claro, hace mucho tiempo teníamos la mayor cantidad de la superficie, era todo Cascade. Cascade, y acá algo se hacía de mapuche, pero era, te diría que una sola variedad. Entonces, por eso, a la hora de usarla, tampoco digamos, de esa variedad sobra. Si nosotros hoy esa superficie la reemplazamos por otras variedades, te diría que no alcanzaría. Ahí sería totalmente al revés. Lo que pasa es que hoy estamos hablando de una superficie de lúpulo que está ocupada prácticamente hoy por la mayor cantidad de superficie por una sola variedad, que es Cascade. claro. Entonces, eso hace que comercialmente vos no tengas mucha oferta. De hecho, los productores que hoy hacen y que empezaron a producir variedades distintas al Cascade, están teniendo buena salida y lo están vendiendo bien, e incluso no alcanza. Fíjate que hoy variedades como Victoria, que no es argentina pero está introducida, tienen muy buena salida. Los que tienen Mapuche tienen buena salida. El Bullion se está vendiendo. Bullion, que es una variedad inglesa, tiene muchísimos años, la tenemos acá y es muy demandada también. O sea que también hay una cierta deuda nuestra, como desde el sector productivo, para con los cerveceros, ¿no? Porque cuando vos empezás a ver que tenés una mayor oferta, ahí empieza a haber una demanda más sostenida. Bueno, es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Como que Claro, si no compramos nacional, es muy difícil que tengamos lúpulos buenos nacionales, y si no tenemos buenos nacionales, estamos medio como obligados a comprar afuera. Pero insisto, yo creo que acá hay un potencial enorme. A mí esto yo no lo miro desde el lado ni agronómico ni financiero, sino desde haber probado cervezas hechas con lúpulo, con otro tratamiento. No sé qué pasó, por qué dio un perfil tan distinto al que conocemos habitualmente. Pero la verdad es que eso me parece que es importante para poder decir como partida, ¿no? Decir, bueno, ok, hasta acá se hizo lúpulo de una forma, pero el mercado artesanal pide otro tipo de lúpulo. Estoy hablando y me acuerdo una vez que leí que en Estados Unidos el mercado artesanal, dentro de las grandes cervecerías artesanales, llega al 25% de todas las cervezas que se venden en Estados Unidos, pero el consumo de lúpulo de ese 25% es el 50% de todo el lúpulo que se produce, es decir, que consumen las artesanales lo mismo que las industriales, siendo un 25% del mercado. Entonces, me parece como que poder tener una suerte de contrato entre las cervecerías nacionales con las plantaciones, la gente que se encarga de hacer lúpulo, sería algo que potenciaría al lúpulo enormemente. totalmente, totalmente. Nosotros acá, es más, un poco acompañando lo que vos decís, que son datos ciertos, existe también hoy la gimnasia de que ya cada cervecería elige hasta sus propios cuadros, se acercan durante Eso, la etapa de eso. cultivo previo.
previo a la cosecha y eligen sus propios cuadros. Esto un poco también acompañando lo que veníamos diciendo hace un ratito respecto al terroir, cómo van definiendo entre distintas chacras, e incluso cómo eligen una variedad entre una chacra y la otra, dependiendo del perfil que le da esa variedad. Entonces, acá la gran diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos, que Estados Unidos tenés, más allá de que son un monstruo, pero tenés universidades que están trabajando. Yo estuve en un centro de investigación en la Universidad de Washington y es impresionante los trabajos. Te pones a hablar con personas que tienen actividades específicas dentro de lo que es la investigación del lúpulo. Y nosotros acá, vos vas al INTA y te sacan una bibliografía del año 70 que encontraron ahí, algo en blanco y negro, y vas a la universidad y no hay nadie que sepa absolutamente nada de lúpulo. Entonces, es como que vos como productor te das vuelta, ¿viste? A ver quién te tira un centro como para empezar a expandirte, y estás solo, estás totalmente solo. Te dejan solo por completo. Claro, y siendo Argentina un país con un potencial enorme, enorme, enorme para poder producir lúpulos, y lúpulos, que de hecho se producen lúpulos de muy buena calidad. Pero fíjate que hoy, en este último tiempo, los productores han ido mejorando mucho, y falta todavía, yo creo que es otra de las grandes deudas. Cuando nosotros hablábamos del terroir, hablábamos de cómo influye el manejo agronómico, y vos sabés que nosotros hoy tenemos ciertas deficiencias, porque es por una cuestión de costos y por una cuestión geográfica. ¿Qué quiero decir? Hoy nos falta por ahí tener un poquito mejor de tecnología en lo que es cosecha, en lo que es secado, en lo que es prensado, peletizado, y todo eso termina siendo un esfuerzo propio de cada productor. De a poco han ido mejorando los productores y están pegando un salto importante, pero todavía es algo que tiene mucho para seguir mejorando. Y fíjate que termina siendo un esfuerzo propio. Vos estás hablando de traer una cosechadora de afuera y estás hablando de cientos de miles de dólares. Y eso lo asume cada productor. Ahora, como ingeniero agrónomo, ¿dónde está el punto más débil del lúpulo? ¿En la planta? Es decir, cuando está en el campo, por decirlo, en la cosecha, en el secado, ¿dónde, en el peletizado, en el envasado, dónde sufre más el lúpulo y dónde habría que trabajar más para evitar ese sufrimiento? Porque vos como agrónomo podés, No, nosotros, claro. lo que tu profesión te pueda dar a la planta, pero después si te lo van a tratar para el orto, al lúpulo, de nada sirvió, ¿no? Es como que en el viñedo vos cuides al racimo de uvas, pero después te lo agarra un enólogo que te lo hace pelota y por mucho esfuerzo que hiciste en el campo, te lo hizo pomada en la bodega. Totalmente, totalmente. Mirá, el gran problema que tenemos nosotros hoy en Argentina es esto que te comentaba hace un ratito, que tenemos la mayor superficie concentrada en una sola variedad. Cada variedad tiene un momento óptimo de cosecha, ¿sí? Y obviamente la maquinaria que nosotros tenemos para cosechar no está preparada para absorber el 100% de esa variedad en ese momento óptimo. Entonces, eso En el nos tiempo lleva de a cosecha. que en el tiempo de cosecha, ¿sí? La variedad tiene un momento óptimo y te dura alrededor de unos 10 días para esa variedad. ¿Qué te quiero decir esto? Que nosotros prácticamente estos 30, 40 días de cosecha que tiene el lúpulo, en todas partes del mundo obviamente está diferenciada entre distintas variedades con distintos periodos de cosecha, distintas fechas o como se tiene que llamar en realidad, de maduración. Entonces, nos pasa que hoy, al tener una gran superficie ocupada por una sola variedad, esa franja, que sería el jamón del medio para esa variedad, la agarramos, pero en realidad nos obligamos, estamos obligados a empezar a cosechar verde, agarramos esa parte que es el jamón del medio y terminamos cosechando un poco pasados. Ahí tenemos una
un defecto en cuanto a calidad, ¿sí? Por una cuestión de que la máquina que tenemos no tiene la capacidad para absorber esa superficie que hoy tenemos. Y después, Estamos obviamente hablando de menos de 200 hectáreas por país, país, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero vos pensás que hasta no hace mucho teníamos muchos productores con cosechadoras que te cosechaban 0,6, 0,7, 0,8 hectáreas por día. Entonces, es imposible que vos puedas lograr cosechar toda tu superficie en ese periodo de tiempo que es el óptimo para esa variedad. Después tenemos problemas con el secado, ahí tenemos alguna deficiencia en el secado y eso es importantísimo también tener, para mí es clave, es uno de los puntos más importantes donde nos permite no mejorar, porque el lúpulo nunca mejora, pero sí tratar de sostener... Que no empeore. Que no empeore, de sostener esa calidad que lograste en el campo, porque un poco los lúpulos que se ven en campo en Argentina son lúpulos muy buenos, de muy buena calidad. Obviamente hay zonas donde cuesta un poco más, ¿sí? Por una cuestión climatológica, una cuestión de altura, una cuestión de temas de zonas que son más frías y que sufren un poco más, pero a pesar de eso son lúpulos de buena calidad. Y después sí nos vemos un poco restringidos en el manejo de cosecha, de que la cosecha se entiende por la separación del cono de la planta, el secado del cono, ustedes saben que el óptimo es reducirlo a un 10% de humedad, y después el prensado y el peletizado. Nosotros hoy, salvo, bueno, en la mayoría de los productores, no tenemos una tecnología para soportar la cosecha, a pesar de que tenemos poca superficie. Por eso también, pero también es entendible porque esto requiere de mucho dinero, mucho esfuerzo, y muchas veces yo entiendo porque los productores a la hora de tomar esta decisión de meterse o embarcarse en esto, y es como que tenés que pensarla muy bien porque en este país nunca sabés lo que va a pasar de acá a un Claro, y año. tampoco tenés la garantía de que te vayan a comprar el lúpulo. Totalmente, totalmente, totalmente. Pero bueno, hay que hacerlo y de hecho hay productores que lo están haciendo y está muy bien y es para aplaudir, así que y hay que sostenerlo. Yo creo que estamos pasando por una época bastante complicada, pero a pesar de eso se están haciendo esfuerzos bastante importantes y yo creo que lo vamos a ver, esos esfuerzos, vamos a ver de acá a unos años más los beneficios, ¿sí? Pero bueno, nos va a llevar un tiempo más. Ahí están diciendo, pasa un chivo, pero viene el caso. En 6 días llega al país la cosechadora Wolf 1000 nueva. Parece que está llegando una cosechadora. Sí, Marcelo Martínez, que es un productor del Bolsón, más grande en cuanto a superficie, hizo una inversión bastante importante y justamente está trayendo una máquina, una Wolf, que es carísima, es sumamente cara, estás hablando de alrededor de $1.000.000, y es una locura, una inversión de $1 millón hoy en el contexto en el que estamos, y para un productor del Bolsón. Pero Así que a imagínate, una etapa, solamente porque vos cosechaste el lúpulo en tiempo y forma, pero después tenés que secarlo y peletizarlo, con lo cual también debe haber necesidad de tecnología. Totalmente, totalmente. Después a esa inversión que de por sí ya es gigante, le tenés que sumar todo justamente para acompañar esa inversión, porque eso te demanda mejor tecnología en el secado, mejor tecnología en el prensado y en el peletizado también. O sea Claro. que no queda ahí solamente la inversión, sino que hay que No es seguir. esa parte sola, ¿no? Y de alguna forma no hay posibilidad de, qué sé yo veo, por ejemplo, cuando ves la historia de las cervecerías alemanas, cocinaban en un bloque de cocción que era del Estado y era como que sacaban turnos, ¿no? Para cocinar
y hacer los propios mostos. No hay posibilidad de que se reúnan los cerveceros y haya un secador, una secadora de mejor calidad y que se vayan, qué sé yo, turnando. Tampoco creo que todo el mundo cosecha exactamente los mismos días, ¿no? Mirá, yo creo que es importante que sería un Disney eso, y es importante que cada productor, por ahí habría que dejar de lado el tema de intereses particulares y sumar esfuerzos, que sería una de las vetas, que sería una salvación. Vos Claro, fíjate que porque, muchos productores hacen. Hoy tenemos también, nosotros estamos trabajando fuertemente en Lago Puelo y el productor donde estamos trabajando nosotros también hizo una inversión importante, está trayendo una cosechadora nueva también. Y ya hizo una inversión importante de secaderos, tiene unos secaderos muy buenos, pero siempre son esfuerzos particulares. O sea, bueno, hay otros productores que también han hecho cambios y han mejorado su estructura, pero bueno, no deja de ser esfuerzos, como decís vos, que no son tipo cooperativa, digamos, siguen siendo esfuerzos particulares, pero que no deja de ser interesante porque así como nombramos a estos dos productores, a Hugo Cancino, a Marcelo Martínez, está Bucián, que también han mejorado mucho la máquina, Leibrich también ha hecho importantes inversiones, o sea que de a poquito se va mejorando, pero bueno, hay que acompañarlo con mucha otra tecnología, y es ahí donde yo por ahí resalto lo que vos decís, que es un punto a tener en cuenta, que estaría bueno tener una posibilidad de, por ejemplo, no sé, si no se pueden juntar para la cosecha, sí sería bueno tener un centro de secado, suponete, bueno, eso. o de peletizado. Eh, Creo que en definitiva esto se resuelve, tal vez por mi idiosincrasia, ¿no? Pero yo creo que el cooperativismo en estos casos eh, es la solución. Es decir, yo me quedé pensando en el palo verde de la cosechadora. ¿Cuándo amortizás un palo verde de inversión que es parte de tu inversión? Que encima tiene el riesgo de que la cosecha salga mal, qué sé yo, que tengas una helada y te congele todo, con todo el riesgo campo que hay, que te agarre una peste y te tire las plantas abajo. Hay un montón de riesgos que tiene el productor de lúpulo, y encima poner un palo verde, que es una fortuna. No, por eso te digo, hay productores que están haciendo un esfuerzo gigante y están invirtiendo cientos de miles de dólares y sobre todo en un país como este, digamos, dejemos de lado el tema del riesgo, que yo creo que es el común denominador de todas las actividades productivas nuestras del país. Y yo creo que lo que más juega en contra es justamente la estabilidad que tenemos en este país, Pero que no eso la voy. tenemos en realidad. A eso Eh, voy, qué sé yo, vos podés hacer pullovers y vos sabés que va a llegar el invierno y la gente va a comprar pullovers, más o menos según las crisis que nos toque, pero el pullover se va a vender. Acá Total. me parece como que el productor de lúpulo no sabe si va a vender lo que cosecha. Y me parece No, lo mismo con la manzana, con la pera, con un montón de productos que después yo me agarro la cabeza, los terminan tirando eh, para que recupere un poco el valor, ¿no? No sé si pasa con el lúpulo, pero creo que, que tendríamos que tener mucho mejor lúpulo, principalmente porque hay un mercado que lo puede consumir, que no es Quilmes, y sí es el mercado artesanal. Creo que el mercado artesanal puede darle de comer y se puede abastecer de un lúpulo de calidad en la medida que se empiecen a hacer convenios, que le sirvan a las dos partes. sí, sí, esa es una gimnasia que todavía no la tenemos incorporada en el mercado artesanal.
esta mecánica de generar contratos y que es buenísima para las dos partes. Obviamente tiene que haber un compromiso de calidad, que creo que Claro es que lo más sí. importante, porque nosotros un poco siempre defiendo las variedades nacionales, pero entendiendo que son de muy buena calidad y respetando la calidad, que para mí es esencial, ¿viste? Es que para mí Este, ese es un punto que no se puede negociar. Es decir, claro, eh, la calidad es por sobre todas las cosas la único que va a garantizar que el cervecero artesanal la compre y no compre afuera. Eh, pero totalmente. insisto en esto de la identidad, ¿no? Y un poco el compromiso del cervecero de decir, bueno, ok, hay lúpulos que tienen distintos perfiles, pero nadie va a hacer una American IPA con Hallertauer. Van a decir, es una mierda el Hallertauer. No, no es una mierda, es un lúpulo para otros estilos. El lúpulo que tenemos nosotros y los buenos lúpulos que tenemos nosotros van a marcar también el perfil de la cerveza argentina y me parece que sería un golazo tener eso, una identidad. Exacto. Y hasta me parece que no vale ni siquiera la comparación, hay que entender que cada terroir da un perfil aromático distinto. Y eso no lo hace ni mejor ni peor, lo hace Lo distinto. hace distinto, lo hace distinto, lo hace distinto. Es así, y yo creo que nosotros, de vuelta, eh, poniendo el mejor de nuestros esfuerzos, este, y, y pregonando la calidad, porque yo también un poco siempre, por ahí, por ahí es medio duro lo que voy a decir, pero yo me encuentro en muchos aspectos que muchos cerveceros por ahí priorizan, me encuentro con que priorizan a veces precio, ¿sí? Y a veces también priorizan el año. Son dos cosas que te llaman la atención porque un lúpulo que sea 2020, por ejemplo, no te garantiza que sea mejor que un 2019 o un 2017 o un lúpulo de hace 3 años. O sea, entonces, yo creo que nos debemos una vueltita más de tuerca, ¿sí? Para entender un poco más de la calidad de nuestros lúpulos, exigir más calidad de nuestros lúpulos, probar cada variedad en el estilo que va, es lo que vos decís. Nosotros tenemos, yo lo charlamos mucho con los chicos acá en LBS cuando probamos en distintos estilos, y sabemos muy bien que gran parte de las variedades que tenemos andan muy bien para los estilos belgas o estilos ingleses. Vos has probado una IPA inglesa que es impresionante y está hecha con todos lúpulos nacionales. Entonces, hay que buscarle esa vueltita y con lúpulos nacionales de buena calidad, ¿sí? Y Bueno, es que ahí pasa y no podemos pretender también comprar más barato lo bueno. Lo bueno obviamente tiene un costo mayor en cualquier ámbito de la vida. No puedes pedir que te vendan un Rolls Royce al precio de un Renault 12. Es otra tecnología. Entonces, me parece que el lúpulo está ligando también toda esta crisis que hay de exceso de fábricas de cerveza que ha llevado a que el precio de la cerveza se caiga, de la cerveza artesanal, se caiga, valga muy poco. Entonces, hoy estamos buscando hacer cerveza con el costo más bajo posible. Y obviamente el costo más bajo no vas a conseguir la mejor calidad. La idea para mí es poder vender lo más caro posible, porque y que lo valgan, ¿no? Entonces sería, no dejaría de ser caro para ser costoso. Ya es otro tema. totalmente, sí. Lo que te cobran, lo caro, estás pagando por demás. Exacto, exacto, exacto. Y a veces nosotros en esa búsqueda también sin querer, infringimos en eso, de traer lúpulos de afuera, que obviamente tienen sus, como decíamos recién, tienen sus ventajas, y respecto a los estilos que estamos eligiendo, y obviamente son acordes a esos estilos, pero también no dejan de ser lúpulos muy caros y a veces incluso hasta mal utilizados también.
Y a veces nosotros tenemos lúpulos de muy buena calidad acá en el país, y que económicamente son más convenientes para el productor, para el cervecero artesanal, y fíjate que no terminan siendo tan elegidos. Este, Es que de alguna forma me parece como que ya se instaló el concepto, ¿no? Y eso es la parte que a mí me interesa que cambie. ¿Hay lúpulo malo argentino? Sí, seguramente que hay lúpulo malo. sí, lo hay, Pero sí. también hay lúpulo bueno. Después está la honestidad del que te blendea lo malo con lo bueno para hacer algo más o menos y te lo vende como bueno. Pero si se pudiera hacer una selección de lotes por calidad, bueno, ese es el lúpulo que iría destinado a un mercado que pide calidad, porque lo compra afuera. Claro. ¿Por qué lo compramos afuera y acá no lo podemos comprar? Creo que se podría comprar tranquilamente lúpulo de calidad y decir, bueno, ok, el resto se lo dejamos aquí. ¿No? Claro, sí. No, incluso el otro día, vos sabés que estábamos con el Rodo García y también estábamos viendo un pellet que él estaba usando, y obviamente que habían traído de afuera, que salía de un pellet importado, y la cantidad de cosas, de materia extraña que traía ese pellet era impresionante. ¿En serio? Sí, Bueno, ese sí. es Por otro eso te punto digo, también que está bueno aclararlo, ¿no? A nosotros no nos venden el mejor lúpulo. no, 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 El no. mejor lúpulo Claramente, ya se lo llevaron los americanos o lo que se pueda exportar para Europa. Pero el lúpulo que compramos americano es lo que no se vendió, y lo que no se vendió no por ventas, sino porque se dejó, porque ya no lo quieren los mismos americanos. Y queda así para es los que, sudacas. es que si nosotros partimos de lo que hablábamos recién, de que cada productor, que está buenísimo, es una gimnasia que se viene dando desde hace ya varios años en Estados Unidos, cada productor de cerveza va al campo y elige su mejor lúpulo, y esa posibilidad, por una cuestión geográfica, nosotros no la tenemos, porque no es que viaja alguien a Estados Unidos a elegir lúpulos y ya se agarra lo mejor. Nosotros, obviamente, después de esa selección que hacen los locales, que obviamente está bien, obviamente lo que queda después es lo que viene para acá, o para otras partes del mundo, ¿no? Pero también hay países muy importantes que generalmente son europeos, que tienen una demanda muy exigente en cuanto a calidad. Ajá. Y nosotros siempre Bueno, recibimos lúpulos a contraestación, y muchas veces con análisis realizados un año antes, y en el país hoy no contamos con tecnología que nos bueno, permite obtener eso también datos te quería analíticos importantes. preguntar. ¿Existe en el sur, con todo lo que puede llegar a ser la región del Bolsón y Lago Puelo, aledaños, existen cromatógrafos, existe posibilidad de estudiar la composición, por ejemplo, de ésteres que tengan lúpulo en cada cosecha y de cada... Existen equipos, hay equipos, ¿sí? Hay empresas que tienen equipos. Lo que no tenemos acá, por ejemplo, son patrones, que por ahí son costosísimos para conseguir, y obviamente la demanda de análisis que tenemos muchas veces nos justifica que esas empresas inviertan en eso. Alfredo, por las dudas, por si alguno no lo sabe, explicarles que es un patrón de un cromatógrafo. Claro, los patrones son, básicamente son muestras que sirven para comparar lo que nosotros estamos analizando. Y esas obviamente son muy específicas. Nosotros acá, hoy, si queremos en el momento hacer una determinación de los alcoholes terpenos, que está muy de moda, estar analizando ese tipo de composición, hoy no lo podemos hacer acá. Es costosísimo. El otro día estábamos hablando de que traer o tener ese tipo de tecnología, estás hablando de vuelta de cientos y cientos de miles de dólares. Y a lo mejor hoy todavía somos muy chiquitos, y eso también termina siendo una contra para nosotros.
pero sería buenísimo tenerlo porque también o nos abriría los ojos claramente respecto a lo que estamos utilizando. Y a lo El que estamos INTA, entidades así del Estado, no tienen tampoco infraestructura, los análisis. Sí. Mira, nosotros hoy nos manejamos acá con dos empresas grandes, que es el CIATI y el INTI, que tienen cromatógrafos, tienen espectrofotómetros, tienen una serie de equipos, pero están más dedicados fuertemente a todo lo que es la actividad frutícola. ¿Sí? En lúpulo te hacen todo lo que es los análisis básicos, que son alfa, beta y HCI, pero no te hacen más que eso. Claro, No te hacen más que eso. claro. Es como que están en bolas total, ¿no? Como que la participación o el apoyo del Estado ni siquiera está en esto, ¿no? Y en fomentar no es industria, una agronomía que va a marcar también y que le va a dar identidad al país, ¿no? Como que yo no la puedo creer, lo miro, lo veo, lo analizo y la verdad es como que siento como que hay un abandono del Estado absoluto a lo que es el lúpulo. Pero que es así, es total. Yo cuando estuve, que te comentaba, que estuve en este centro de investigación en Washington, cuando me junté con los investigadores, lo que primero me preguntaban era con qué universidad trabajaba yo. Claro, la Yo le decía, Universidad de no, la Calle, le dijiste. yo le decía, no, le decía con ninguna. Y los tipos me volvían a preguntar, me dicen, no, por ahí no me entendés bien. ¿Con qué universidad? Con ninguna. Se lo repetí 3 veces y después se miraron entre ellos y me miraban a mí como diciendo, pobrecito te pide, dónde está produciendo lúpulo, porque no les cabía en la cabeza a los tipos que no tengamos una entidad trabajando con nosotros, una entidad del Estado, una universidad o un organismo como el INTA, por ejemplo. Claro, Por ¿no? eso toda Y que esa haya gente, tecnología y que que haya nosotros... gente que apoye, ¿no? Porque es parte Claro, del empleado del INTA, INTI o de las entidades del Estado. Y es justificarlo, es decir, es abrir un abanico. Entiendo, y para mí hay algo que es fundamental y que no lo digo desde hablar mal, y es que el gran consumo de lúpulo lo hizo Quilmes, y a Quilmes no le importaba todo lo que es el lúpulo como aroma. Pero ahora hay un mercado que sí le importa el lúpulo como aroma, pero no, como que no lo apoyan, ¿no? Es como que... no lo apoyan y sigue, y es más, yo te diría que hasta muchas veces atentan contra eso porque le pasa a los mismos cerveceros. El sector cuando empezó a crecer, es como que el Estado les cayó encima y le empezó a poner alguna manito para ver qué le podían sacar, ¿viste? Y lejos de apoyar, sostener y empujar esa actividad, donde ven que vos más o menos empezás a tener un poco de vuelo, trácate, te van arriba. Te vienen Entonces, a morfar los codos. claro, entonces no es solamente la ausencia del Estado, sino que es, porque de última en algún punto hasta sería, en el caso nuestro, ¿no? Sería bueno una ausencia total, pero la presencia que tienen es para ver qué te pueden sacar y para ver cómo te pueden complicar Claro, la a vida. eso voy. Para eso sí Entonces está el Estado. termina siendo peor. Y nosotros acá, por lo chico que es el mercado del lúpulo, y por la actividad, si querés, de los cerveceros artesanales, nosotros necesitamos, sería excelente tener un apoyo del Estado en ese sentido, desde el punto de vista de la investigación y del soporte técnico, ¿sí? Porque yo también entiendo que a muchos cerveceros les gustaría analizar sus cervezas y realmente tampoco hay tecnología disponible, ¿sí? Dependiendo del área, como para poder hacerlo. Entonces, fíjate que la ausencia en ese sentido es total. La verdad que a mí me da mucha bronca, ¿no? Yo lo miro desde mi lugar. Mi expectativa es poder tener
cervezas, o que se hable de la cerveza argentina desde lo que es el perfil que el lúpulo le entrega, ¿sí? Cada uno hace el estilo que quiera, no pasa por ahí, pero sí, así como es mundialmente conocido los lúpulos ingleses, los lúpulos alemanes, los lúpulos checos, Nueva Zelanda, Australia, África, todos los países productores. Si vos googleás, seguro ya lo debes haber hecho 1000 veces más que yo, nosotros no figuramos en ningún lado, no figuramos como país productor de lúpulo. No, vos sabés que eso es cierto, por ahí aparece Argentina en algún report que hace la gente de BART, pero como dato muy, muy puntual y no tampoco tan explayado, pero nada más, en absoluto aparece como interesante para para el mercado internacional. Pero independientemente de eso, vos sabés que nosotros estuvimos hablando con gente, hablo de la situación nuestra del EBS con esta colección de líneas que tenemos, y hablamos con personas que tienen llegada, por ejemplo, al mercado de Estados Unidos, y los tipos estaban sumamente interesados, porque era una variedad, o cualquier variedad que se pueda llegar a hacer, y que venga de la Patagonia, es sumamente interesante para cervecerías del hemisferio norte, por ejemplo. Contar con una variedad que venga de acá, por eso te digo que un poco esto te lo comento apoyando lo que vos decís, de lo bueno que sería que nosotros logremos darle una identidad a nuestros lúpulos, porque no solamente lo vamos a poder explotar nosotros, sino que vamos a despertar intereses de otras partes, que hoy obviamente no la despertamos porque no tenemos nada wow que salvo poner esta variedad que se desarrolló en Argentina, que es mapuche, que hablábamos al principio que la está explotando la gente de LEF, pero fíjate que como esa variedad podríamos tener otras, y sería sumamente interesante Claro. para muchos lugares del mundo. De hecho, nosotros estamos en contacto, y por ahí hoy que estamos en una etapa de multiplicación, que todavía nos falta un tiempo más, pero tenemos contacto con personas que nos están preguntando cuándo la vamos a sacar para ver para ver el perfil que tienen y si llegan a ser interesantes también. Mi esquema de razonamiento lo hago a partir de la historia del Malbec en la Argentina versus la historia del Malbec en Francia. Francia es un vino malo, claramente malo y reconocido como un vino malo en Francia, pero acá en Argentina la expresión que dio la uva es totalmente distinta. Me imagino yo que puede haber cepas que puedan dar, o variedades de lúpulo, que puedan dar mucho más, que tengan un potencial mucho más, y no esta cosa cerrada de decir, bueno, tenemos 2, 3 lúpulos, ¿no? Entiendo toda la parte que hay atrás de desarrollar variedades, pero, y si de golpe pega acá una variedad, no sé, voy a inventar algo. Sembramos SAS y da una nota floral mucho mejor que el SAS checo. ¿Entendés? Sí. La expresión de que pueda dar un terroir para una cepa, no habiendo habido tanto investigación en este tema, es como que no sabemos. Pero la realidad es que el terroir está. Digamos, nosotros tenemos clima, tenemos condiciones para desarrollar lúpulo, pero bueno, no ha pasado. Creo que se viene, ¿no? Que es algo que en el poco tiempo va a venir como más investigación. Antes hace comentario de la participación del IPATEC en el mercado cervecero. Bueno, también, sí. es algo, pero bueno, claramente no alcanza, ¿no? Creo que se requiere mucho más. El rodo Claro. argentino. Imagínate un SAS argentino que dé una expresión aromática más potencial
porque es mejor clima, o qué sé yo. Me parece como que si no se hace, no se va a saber. Para los amantes de la Pilsen como el Rodo, un SAS argentino sería un golazo de mitad de cancha. Bueno, Pero se trae, se tiene que poder, y de hecho se está haciendo de a poquito, pero de vuelta. No nos vayamos ni a Estados Unidos ni a Alemania. Fíjate lo que está pasando en Brasil. En Brasil hay unos ensayos que son divinos y están trabajando fuertemente con universidades estatales que están apoyando, a pesar de tener todo en contra. Nosotros, como vos decías, en Argentina tenemos la tierra, tenemos el clima, tenemos la zona ideal para producir lúpulo, y obviamente no tenemos esa patita. Pero yo creo que sí, que nos debemos, como ejercicio, entender lo que es el terroir, nos debemos el explotar esa posibilidad, que hoy no la estamos explotando, diferenciarnos, y después lograr que los productores de cerveza, los cerveceros, entiendan eso y lo exploten también ellos y lo diferencien incluso en sus estilos. Yo en Estados Unidos tenés estilos que se hacen y te nombran. Te dicen, este estilo, tengo dos estilos, uno está hecho con cascade de Colorado y el otro está hecho con cascade de Washington. Y son netamente distintos y los promocionan como dos acabas de estilos distintos. decirlo a donde un poco mi sueño, ¿no? Que es esto de, si vamos a hacer una cerveza con lúpulo argentino, que encima ese lúpulo diga, bueno, lúpulo del Bolsón, o con lúpulo de Lago Puelo, o lúpulo de Fernández Oro, o lúpulo de Tandil, de donde fue. Exactamente. Pero de la misma forma que hablamos nosotros del vino. Es que es así, es así. No, yo estoy en una carrera de viticultura y enología, y nosotros cuando se hacen los análisis sensoriales para un vino, claramente ya está sumamente entendido. Cuando se prueba un Malbec, como decís vos, se trae un Malbec de Río Negro, se trae uno de Mendoza, uno de San Juan, uno de Salta, y son claramente diferentes. Y vos podés decir, este me gusta más por esto y aquel me gusta más por el otro. Eso es otro tema, ¿no? No es una competencia. Yo no quiero... No es competencia, no es competencia. No quiero decir que, qué sé yo, que el Lago Puelo es mejor que Machino Ahogado. No, estoy recontra lejos de eso. Pero sí me gustaría identificar el perfil que da cada región. Exactamente. Y poder decir... Exactamente. Sí, yo te nombraba esta diferenciación, pero por una cuestión de bondades de cada zona. ¿Qué es lo que le da cada zona a esa variedad y que a vos te puede gustar más que venga de esa zona justamente por eso, y a otro le puede gustar más esa variedad que viene de otra zona por otra cosa que despierta? Totalmente. Nosotros, qué sé yo, a mí el torrontés me gusta el torrontés salteño más que el mendocino, pero me gusta a mí. Totalmente. No quiere decir que sea mejor o peor. Pero yo puedo distinguir cuando un torrontés o un vino es de Mendoza o es de Salta. Me encantaría poder distinguir el lúpulo de las distintas regiones del país que puedan producir lúpulo. Distinguir el perfil, ¿no? Pero creo que todo eso lleva a este gran combo que es poder cosechar en tiempo y forma, poder secar al lúpulo en tiempo y forma, peletizar, envasar, todo como corresponde. Es todo un ciclo muy complejo, pero que no está permitiendo que podamos tener el mejor lúpulo que podríamos tener. Pero que nos debemos, y es esta vueltita que yo creo que nos orientaría hacia un lugar que está muy bueno, que es el de ubicar verdaderamente a nuestros lúpulos con los estilos que van,
y ponderarlos por eso. E incluso después, la segunda vuelta de tuerca es empezar a identificar nuestros lúpulos de cada región, como decís vos, dentro incluso acá del país y dentro de una zona misma también. Así que eso es algo que creo, y se está haciendo en Estados Unidos se está haciendo y se le está dando mucho valor a eso, y los mismos cerveceros hacen sus estilos con lúpulos provenientes de distintas zonas a propósito, para ofrecerte un mismo estilo con dos lúpulos distintos, ¿no? Sería O un sea, un golazo. lúpulo... ¿Sí? Imagínate por decir, qué sé yo, esta es una IPA Argenta de Fernández Oro y esta es una IPA Argenta de El Bolsón. Ambos son Cascade. Pero, Claro. y están hechas exactamente iguales. La única diferencia es que la diferencia de la zona de donde viene el lúpulo. Para mí sería Pero es buenísimo, incluso hasta por una cuestión de enaltecer el lugar. ¿Viste? Decir, che, bueno, mirá este lugar. Lo mío pasa La por ahí, ¿no? característica. Claro, claro. Yo creo que es eso. Yo básicamente creo que va por ahí la cosa, y va por un poco por pedirle o por tratar de que nuestros cerveceros estudien un poco más esos lúpulos y le encuentren justamente esa diferenciación, y después obviamente darle el mejor uso, ¿no? Fantástico. Alfredo, no quiero robarte más tiempo y quiero a ver si alguno de los que estuvieron presentes en la charla tiene ganas de hacerte alguna pregunta. Si alguien quiere preguntarle a Alfredo algo por el chat, yo se la leo. Y si no, ya no te quiero robar más tiempo. La verdad que me encanta esto, me encanta hablar contigo, me parece como que hay mucho para hacer. Por un lado no está bueno, pero por otro lado está buenísimo, ¿no? Creo que se puede descubrir un lúpulo distinto al que hoy se conoce. Creo que está ese lúpulo y es cuestión de desarrollarlo, ¿no? Y de apoyarlo. Me parece que poder lograr una suerte así de convenios entre los cerveceros y los productores de lúpulos sería algo que va a beneficiar a las dos partes, no beneficia a uno, va a beneficiar a las dos partes y sería importantísimo que se pudiera hacer. Sí, de hecho le va a permitir al productor definir más sus inversiones, su nivel de riesgo, de toma de riesgos, como para ir hacia esto que necesitamos todos, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con una mayor diversidad de variedades y a su vez esta explotación de cada una de esas variedades. Es que es así. Justo están preguntando si hay futuro. Yo creo que el futuro es enorme para las dos partes. Vuelvo al principio. Yo he probado cervezas con un lúpulo argentino que no es el perfil que habitualmente conocemos. Y esas cervezas eran hechas con lúpulo del Bolsón y estaban impresionantes. Entonces, esto ya no es que me la contaron. Claro. ¿Sí? Sandra pregunta a unos gordos, ¿qué rendimiento por hectárea? La verdad que no sé, no entiendo la pregunta. Y Matías, ¿ustedes qué piensan que no se dan la importancia de infraestructura a la producción de lúpulo argentino por una cuestión de prioridades que son más preponderantes en el país o por un monopolio de la industria cervecera? No sé si entendiste la pregunta. Hubo históricamente... Sí, entiendo hacia dónde va. Mirá, respecto a lo que preguntaban si hay futuro, coincido con lo que decís vos, hay muchísimo futuro dentro de Argentina, y respecto a lo que podemos llegar a pretender, es impresionante el camino que tenemos para recorrer. Cuando vos conocés producciones o actividades de producción de lúpulo en Estados Unidos o en Europa, en Alemania, te das cuenta
del camino que todavía nos falta recorrer y que podemos hacerlo. Ahí un poco lo engancho con la pregunta que decía, ¿por qué no se ha explotado acá? Si es por una cuestión de intereses particulares de una empresa o no. Yo creo que básicamente acá lo que siempre nos marcó en Argentina es la dependencia de cada actividad respecto a que termina siendo un interés particular de una persona y un esfuerzo de cada persona y no del Estado que te acompaña. Entonces, nosotros sí o sí, esto tiene que ser algo, es complejo porque para motorizar esto necesitamos una pata del Estado, ¿sí? Ya sea para agilizar estos trámites, para poder traer variedades de afuera, para soportar con tecnología, no digo para regalar nada, pero yo creo que no termina siendo un interés particular de una empresa, obviamente cada empresa tiene sus objetivos y sus intereses particulares, pero por fuera de eso nosotros necesitamos justamente la pata del Estado como para llegar a hacer eso. Y el Estado no lo tiene no solamente con nosotros, sino con muchas otras actividades que son intensivas, no extensivas, ¿sí? Claro. Lo mismo pasa con la fruticultura, lo mismo pasa con un montón de otras actividades que son intensivas, donde la ausencia del Estado es total y termina dependiendo de los esfuerzos de productores. De hecho, acá el valle se está fundiendo, un valle que históricamente Bueno, es con todo frutícola, lo se que es fruta está fundiendo. fina, lo que es fruta fina, están dejando que se caiga la fruta porque no hay gente que vaya a cosechar, no se consigue gente para cosechar. Claro, Eh, claro, claro. Y después respecto ahí, preguntaba también por temas de rendimientos, depende mucho de la variedad, pero nosotros acá en Argentina, caso Cascade, que es un poco el que más nombramos, tenemos rendimientos muy buenos, del orden de los 1.700 a 1.900 kilos, en algunos casos puede dar un poco más, pero hay rendimientos buenos. El tema es, de vuelta, cómo soportamos todos esos buenos rendimientos con toda la infraestructura que necesitamos atrás para poder mantener la calidad. Pero hay rendimientos buenos en Argentina y se logra, y agrícolamente todo es posible. O sea, tenemos posibilidad de manejar muy bien los cultivos a nivel campo, nos falta la otra pata, ¿no? claro. Pero yo creo que va a llegar ese momento porque, insisto, hay un mercado que está creciendo, que lo demanda y que en la medida que se le pueda responder con las exigencias que piden, también va a ser un círculo vicioso que va a hacer que el cervecero se beneficie y también el productor de lúpulo. Tiene que ser así, no podemos estar esperando que el dólar esté barato o esté caro. Ahí, Sí, y también ahí hay un tema que no es menor, que nosotros geográficamente, por un lado, estamos muy lejos de los grandes centros de producción, pero por otro lado, es un tema de seguridad que es importantísimo. En el 2008 hubo una crisis muy importante de lúpulo a nivel mundial. Los lúpulos, debido a la escasez, los precios estaban impresionantemente altos, y nosotros acá en Argentina teníamos lúpulo. O sea, y eso es una ventaja enorme respecto a otros centros de producción. O sea, nosotros estando lejos y teniendo la posibilidad de tener nuestros lúpulos, estamos más que tranquilos. O sea, estamos más bueno, que bien. pero Y eso ahí es una voy. ventaja de seguridad. Y yo te escuchaba y me estaba pensando, vos fíjate que por ejemplo Nueva Zelanda sale ahora, dentro de poco estará ya como oficializado, la New Zealand Pilsner. Y es un estilo de cerveza claramente identificado, obviamente dentro de la familia de las Pilsen, pero claramente identificado con el lúpulo que ellos producen. Claro, claro, claro. Y está enfocado hacia el lúpulo. Eh, Nosotros tenemos la IPA, la dorada pampeana, pero no están enfocadas al mejor lúpulo. No, Y eso es una no. y creo que podríamos tener una cerveza argentina desde el punto de vista sensorial con un lúpulo que es realmente fantástico. Lo probé, no me lo contaron, lo probé. Entonces, esa es mi cosa de cabeza dura de quiero desarrollar el lúpulo argentino, porque se puede.
tenemos Se puede. potencial. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, seguiremos en otro día, ya son 8:30 pasadas, se hace larga la charla. Si ninguno más quiere hacer alguna pregunta, bueno, como siempre, muchísimas gracias, Alfredo, y obviamente a todos los que estuvieron escuchando la charla. Nada, una biblioteca del lúpulo argentino, así que es un placer enorme, está buenísimo. Me saltó el Facebook y me está tapando todo, así que bueno, nada, muchas gracias y a todos los que estuvieron presentes también, muchísimas gracias y nos vemos todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos, saludos a todos y gracias por participar. Chau, chau. Chau, chau.